Vale, pues ya estando 26 personas, si queréis comenzamos ya con el webinar. Perfecto. Muy bien, buenos días. Mi nombre es Rafael Dolz y soy director general de Itera. Quiero, en primer lugar, agradeceros la presencia y daros la bienvenida a este webinar acerca de cómo ahorrar costes a través de la aplicación de la metodología Six Sigma. En un entorno altamente competitivo y volátil como el que nos rodea, independientemente del sector en el que desarrollemos nuestra actividad, el control de costes a través del control de los procesos es fundamental. En Itera llevamos más de 17 años aportando soluciones de ingeniería y colaborando con la industria de la movilidad, así como con otros sectores, en la reducción de la variabilidad de los procesos, optimizando con ello la calidad de los productos y reduciendo de forma directa e indirecta los costes. Hoy queremos compartir una pequeña parte de nuestra experiencia como muestra de lo que se puede llegar a conseguir con la aplicación de la metodología Six Sigma. Para este webinar contamos con la ayuda de Guillermo Rumbeu, quien nos hará una breve presentación de la empresa, así como de María Baselga y Eva Peñalver, quienes profundizarán en la aplicación de la metodología a través de varios ejemplos. Y sin más preámbulo, cedo la palabra a Guillermo, cuando quieras. Gracias, Rafa. Buenos días a todos. Soy Guillermo Rumbeu, trabajo en desarrollo de negocio en Itera y voy a guiaros a través de la presentación hoy. Vamos a comenzar con una presentación de la empresa breve para que nos situéis y nos conozcáis, aunque algunos ya nos conocéis. El nudo del webinar será el desarrollo de un proyecto real que hicimos en instalaciones de un cliente, que nos ocupará la mayor parte del webinar. Después pasaré yo a resumir dos proyectos para que veáis un poco la diferente tipología de proyecto que podemos abordar, serán 5 minutos. Las preguntas, podéis preguntar en el chat todo lo que queráis. No hemos puesto un espacio dedicado porque contestaremos todas las preguntas por correo durante el día de hoy, pero como íbamos justos de tiempo y seguro que tenéis una agenda apretada, hemos decidido contestarlo online. Perfecto. Vamos con Itera. Somos una empresa de ingeniería que aporta soluciones de movilidad en el sector, en el sector de movilidad. Cuando digo movilidad me refiero a automoción, el sector ferroviario y otros sectores que estén relacionados con entornos industriales. Llevamos mucho tiempo desarrollando productos y eso nos ha dado una experiencia en los entornos productivos, qué tipo de problemas se generan en la vida serie de un producto, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Cómo podemos mejorar la rentabilidad una vez hemos puesto en marcha un producto a través de la metodología. Nos podéis encontrar a día de hoy en 6 lugares. Hoy nos encontramos la mayoría de nosotros en Valencia, que es donde están las oficinas centrales, aunque podemos dar soporte prácticamente en cualquier lugar, ya sea de forma presencial o remota. Y, bueno, pues la aventura empezó hace más de 15 años ya, en el año 2003, aquí en Valencia. Tenemos más de 100 ingenieros en plantilla, la mayor parte de nuestra plantilla son ingenieros y nuestras áreas de mayor conocimiento son piezas de interior y exterior. Y bueno, hoy hemos venido a hablar de rentabilidad, hemos venido a hablar de cómo somos capaces de aumentar la rentabilidad de nuestros proyectos. El objetivo que tenemos es que cuando acabe la sesión cada uno se pregunte si podría estar ganando más dinero con sus proyectos, ¿no? Y para eso muchas veces hace falta un método y eso es lo que hoy os traemos. Hoy os traemos un método que os avanzo dos mensajes, ¿no? No es un método complejo. Cuando digo no es un método complejo quiero decir que es sentido común y técnicas estadísticas. Y después tiene un objetivo muy concreto, que es reducir los defectos a 3,4 defectos por millón. Para hacer esta explicación hoy cuento con mis dos compañeras, Eva Peñalver, por un lado. Hola, buenos días. Y con María Baselga. Buenos días, María. Hola, buenos días. Tanto Eva como María, ellas ocupan la plaza de Black Belt dentro del comité que tenemos, de la estructura piramidal de Six Sigma que tenemos en Itera. Y llevan 7 años desarrollando proyectos, Eva con piezas de exterior, María con piezas de interior, y se encargan no solo de ejecutar proyectos también en empresas, sino también de tutorizar otros proyectos, a lo mejor de menor índole, que hagan otros ingenieros de la empresa, que sean Green Belt o Yellow Belt. Toda la empresa tiene un proceso de certificación de Six Sigma. Como veis, la mitad ya son Green Belt, tenemos un 16% de Black Belt y el resto están en proceso. Así que os dejo con ellas dos. Por mi parte, Eva y María, cuando queráis, yo me paso a silenciar. Hola, buenos días. Me llamo María. De los que estáis conectados, ¿quién conoce esta metodología? Vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Qué es Six Sigma? Es una metodología sistemática de resolución de problemas, cuya estrategia se basa en la eliminación de defectos, identificando todas las fuentes de variabilidad y en su reducción.
Esta estrategia está orientada tanto al cliente externo como interno. No es una estrategia nueva, fue creada por General Electric y Motorola después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el objetivo de Six Sigma? Es proporcionar la información necesaria para obtener productos de la máxima calidad posible, con el objetivo de incrementar la rentabilidad y la productividad de nuestros procesos. ¿Por qué se llama Sigma? Six Sigma utiliza herramientas estadísticas para el estudio de los procesos y este término Sigma significa variabilidad de nuestros procesos y, como hemos dicho, lo que queremos es reducir esta variabilidad para producir productos dentro de unos límites de especificación establecidos por nuestros clientes. Os hemos comentado por qué se llama Sigma, pero falta explicar por qué se llama Six Sigma. Six Sigma hace referencia a un proceso en el cual 6 desviaciones estándar están contenidas dentro del campo de tolerancias. Como hemos comentado, esta metodología tiene un fuerte componente estadístico. El valor de sigma se puede asociar a un valor de defectos por millón, entendiendo por defecto cualquier producto o servicio o requerimiento que no cumplamos. Para verlo visualmente os proponemos esta pirámide de calidad. Como veis, conforme vamos aumentando escalones en la pirámide, vamos aumentando el nivel de sigma y reduciendo el número de defectos. Es un dato, este número de defectos importante y por el cual empezamos cualquier tipo de proyecto. El que quieran puede comentar por el chat si es conocedor actualmente del valor de defectos más o menos que tiene en su empresa. Simplemente si lo tenéis cuantificado y si es un dato que soléis revisar. Para ver la variabilidad de un proceso, como hemos dicho, que es lo más importante de esta metodología, representamos la famosa campana de Gauss. Como podéis ver, tenemos en la pantalla una distribución de datos descentrada con muchísima variabilidad y con un número elevado de defectos. Entendemos por defecto cualquier requerimiento que esté fuera de los límites especificados. Puede ser un tiempo de ciclo que no se cumple, puede ser una calidad de superficial que no se alcanza, puede ser una dimensión, puede ser cualquier cosa. Os hemos puesto también un ejemplo de una campana de Gauss objetivo con muy poca variabilidad, centrada, reduciendo al mínimo número de defectos. La metodología Six Sigma, también llamada DMAIC, consta de 6 fases. En primer lugar, tenemos la fase definir. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos llama un cliente? Nos trasladamos a sus instalaciones e in situ definimos correctamente el problema. Por ejemplo, nos llaman porque el tiempo de su producción es excesivo, pero ¿todas las piezas que fabrican tienen el mismo problema? ¿Está presente en todas las máquinas? ¿Hay alguna diferencia entre los diferentes turnos? A través de una definición genérica, llegamos a una definición más concreta. Seguimos con la fase de medir. ¿Cómo se comporta nuestro proceso actualmente? ¿Qué y cómo vamos a medir para obtener los datos necesarios? ¿Qué pasa si hoy mide una persona y mañana mide otra? ¿Todas medirán de la misma forma? En esta etapa, lo más importante es validar nuestro sistema de medición para asegurar que es robusto. Esto es crucial, ya que vamos a tomar decisiones en base a estos datos y tenemos que asegurarnos que son fiables. Una vez hemos tomado los datos, pasamos a la fase de analizar. ¿Cuál es la causa raíz de nuestro problema? ¿Qué oportunidades de mejora existen? A través de métodos estadísticos, analizamos e interpretamos los datos obtenidos en la fase de medir. Y lo más importante, ¿cómo solucionamos el problema? En la fase de mejorar, se proponen mejoras y se define un plan de implementación. ¿Cómo garantizamos que la solución se implementó correctamente y cuánto mejoró nuestro proceso desde su implementación? En la fase de control se garantiza la continuidad y se valora en términos económicos. Por último, ¿a qué otros procesos podemos extender estas mejoras? En la fase de replicar se listan estos procesos en los que se tendrá que considerar estas acciones de mejora. Como os ha dicho Guillermo, para ir ilustrando cada una de estas fases que componen la metodología DMAIC, vamos a mostrar un proyecto que realizó nuestro compañero Víctor en un proveedor de piezas de interior del automóvil. En esta fase de Define definiremos correctamente el problema. Aquí podemos ver la pieza que ocasionaba problemas a nuestro cliente, la maneta interior de la puerta. No se trataba de un problema de calidad de la propia pieza, sino que se trataba de un problema de capacidad
con los tiempos de ciclo establecidos desde el principio del proyecto. Una vez hemos identificado la pieza y el problema, buscamos un medible para cuantificar la magnitud del problema. En este proyecto, el medible es el tiempo que se tarda en forrar la maneta. En este proyecto, como podemos observar en la gráfica, el tiempo objetivo era de 1,7 minutos, pero nuestro proceso destinaba 4,3 minutos en esta acción. Continuamos en la fase de definir. Una vez cuantificado cuál era nuestro punto de partida, que era el tiempo de ciclo que teníamos actualmente y cuál era nuestro objetivo, lo que hacemos es un diagrama de proceso para conocer al detalle todas las etapas del sistema. En el caso concreto que estamos evaluando, teníamos que cortar 2 patrones, teníamos que coserlos, luego teníamos que aplicar un material adhesivo tanto al patrón como el sustrato. El sustrato era la parte rígida de la maneta, luego teníamos que unirlos, llevarlos a la máquina de doblado, un proceso de vacío y por último teníamos un control de calidad y posible retrabajo. Una vez definido correctamente el problema y hecho el diagrama de proceso, pasamos a la fase de medir, en la que el equipo que participa en este proyecto se reúne y analiza todas las variables que puedan influir en nuestro problema a través de un brainstorming. Todas las ideas que van surgiendo se reflejan en un diagrama causa-efecto. Además, antes de pasar a analizar cada una de estas variables, un proyecto Lean Six Sigma con éxito realiza en esta fase un estudio del sistema de medición. Hay que demostrar estadísticamente que todas las personas que miden lo hacen de la misma forma y de esta manera conseguiremos mayor exactitud y fiabilidad en nuestros datos. En nuestro proyecto... Perdón, María. Nada, simplemente quería comentar sobre este punto que a veces nos ha pasado que depende de quién mida, la pieza está bien o está mal, o el proceso está dentro o está fuera. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, entonces lo que hacemos es un sistema de medición para que a lo largo de tu proyecto no existan este tipo de dudas. En nuestro proyecto, en el diagrama causa-efecto, se identificaron 21 variables y a través de una matriz XY, puntuando cada una de ellas, obtuvimos que 13 eran las más significativas. En esta presentación no vamos a entrar en detalle en las 13 variables, solo os vamos a mostrar el análisis de 3 de ellas. En primer lugar, la estrategia de localización del patrón al sustrato, el precalentamiento de los patrones y las tolerancias de diseño. Una vez terminada esta fase, pasaríamos a la fase de analizar, cogeríamos esas 3 variables que hemos identificado como más importantes y que vamos a desarrollar en este webinar por no extendernos mucho. La primera de ellas era la variable número 3, que era la localización entre el sustrato y el patrón. Lo que tenemos que hacer ahora es ver qué influencia tiene esta variable en nuestro tiempo de ciclo. En la fase de finir, lo que vimos es que esta etapa era muy importante, ya que se llevaba casi 50 segundos del tiempo total de ciclo que teníamos. Tras ver el análisis, vimos que el operario no tenía ningún tipo de referencia ni para poner el patrón en el sustrato ni el sustrato en la galga, con lo que perdía muchísimo tiempo para ensamblarlas y repercutía tanto en la calidad como en el tiempo de ciclo. En este caso era muy sencillo ver la relación directa entre lo que era el posicionamiento y el tiempo de ciclo, pero en otros casos no es tan sencillo ver esa relación porque hay muchos factores que influyen y tenemos que hacer uso de herramientas estadísticas como gráficos multivariate o análisis de correlación o regresión para demostrar con datos que existe esa relación. Una vez analizada la variable, pasaríamos a proponer en la fase de improve acciones que tuvieran un efecto positivo en el tiempo de ciclo. En este caso se tomaron 2 acciones a corto plazo que llamamos acciones de contención. Por una parte se añadió una referencia en el patrón para limitar el movimiento en el eje X y se realizó una marca en el sustrato para limitar el movimiento en el eje Y. Tras estas acciones la operación seguía siendo dependiente del operario, pero por lo menos este tenía unas ayudas visuales que le ayudaban a referenciarse. Puede parecer muy sencillo, pero a veces cuando en algunos sitios o procesos se hacen las cosas de determinada manera durante mucho tiempo, igual cuesta un poco cambiar, somos un poco reacios al cambio, a cambiar nuestros procesos. Luego hubo otra acción de mejora respecto a esta variable, que recordamos era la localización entre sustrato y patrón. En este caso nos centramos en la localización del sustrato con la galga. Lo que propusimos aquí
fue una acción un poquito más a largo plazo, ya que requería modificar la galga añadiendo unos topes y así poder referenciar el sustrato en el eje XY y que no pudiera moverse. Esta acción, por ejemplo, era más robusta, pero requería más tiempo para poder ser implementada. Una vez implementadas tanto las acciones a corto plazo que hemos comentado anteriormente como esta acción, conseguimos reducir esta operación en 20 segundos y mejorar la calidad de las piezas respecto al posicionado de un 5 a un 85%, lo que repercutía no solo en el tiempo calidad, sino en la última etapa que teníamos de retrabajo, reducir también el tiempo de ciclo. Finalizado el análisis de la variable 3, pasamos a la variable 7, precalentamiento de los patrones. Nuestro cliente instaló unas lámparas infrarrojas para reducir el tiempo que el operario destinaba para calentar los patrones con el secador y activar el adhesivo. Esta mejora no estaba dando los resultados que se esperaban y se veía una diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. Propusimos realizar una serie de pruebas con las variables que consideramos que podían influir. En primer lugar, se vio que no había un estándar que definiera la altura a la que se colocaba la lámpara. Cada operario la podía colocar a una distancia distinta. La altura del lado derecho, por ejemplo, era menor que la del izquierdo y, por tanto, la última cubría menos superficie. Además, la lámpara no era la misma. El número de patrones no estaba definido, ni tampoco la forma en la que se tenía que distribuir en la mesa de trabajo ni el tiempo de exposición. A través de un diseño de experimentos en el que fuimos haciendo diferentes pruebas, modificando cada una de las 5 variables, por ejemplo, uno de los ensayos fue modificar la altura de la lámpara manteniendo el resto de variables constantes. Se llegó a la conclusión de que la altura a la que se tenía que colocar la lámpara para alcanzar una temperatura de 60 a 65 grados, la temperatura a la que se reactiva el adhesivo, era de 30 centímetros. El tiempo necesario era de 1 minuto y medio y los patrones se tenían que colocar boca arriba en una torre de 5 centímetros. En este caso, para hacer este diseño de experimentos, se consideraron 5 variables, pero hay otros proyectos en los que pueden haber más de 10 variables, por tanto, este ejercicio sería mucho más complejo. El tiempo estimado de mejora al implementar estas mejoras fue de 20 segundos. ¿Cómo demostramos estadísticamente que nuestras mejoras son efectivas? Pues a través de 2 cosas. Un estudio de capacidad inicial y final de nuestro proceso y test de hipótesis. Por último, ¿cómo aseguramos que esta acción se alarga en el tiempo? Esto se consigue a través de la fase de control y de replicar. En la fase de control añadimos unos registros de cómo debe de hacerse cada operación, paso a paso. Por ejemplo, el primer día se lo explicamos a un operario, pero este operario, al cabo de los meses, se cambia de puesto. Debemos de asegurarnos que existe una retroalimentación de información entre los jefes de producción. ¿Y qué ocurre si nos otorgan en el futuro un proyecto que utiliza patrones de este tipo? Pues también tenemos que asegurarnos que el know-how que se ha adquirido en este proyecto lo tengamos en consideración en proyectos futuros, actualizando los sistemas de gestión de información interna que tenga cada una de nuestras empresas. Esta etapa es muy importante porque también nos ha pasado muchas veces que no solo pueden cambiar operarios, puede haber rotaciones de gente que cambia de rol, puede haber una persona que cambia de empresa, entonces tratamos un problema, ponemos las acciones necesarias y cuando pasa el tiempo pues no ha quedado documentado o no ha habido un trasvase de información y tienes que empezar de cero. Para evitar ese tipo de cosas, estas fases tienen que quedar muy claras, si no, pues al final estás como siempre volviendo a lo mismo. Pasamos a analizar la variable 21, tolerancias del diseño. A nivel conceptual, lo primero que nos planteamos fue si la máquina de doblado estaba diseñado para las tolerancias que tenía nuestro diseño. Estas tolerancias no se consideraron y la máquina que tenían no trabaja en el rango de tolerancias que exigía nuestro diseño. Se había hecho una inversión y ya no había marcha atrás. La única opción era cambiar la máquina, lo cual provocaba unos altos costes. Hasta aquí os hemos comentado un poquito todo el ciclo. Lo que queremos ver es realmente todo lo que se ha implementado monetariamente, lo que implicó. Comenzamos el proyecto con unos costes de scrap de piezas mayores de 400.000 euros, lo que era un 30% aproximadamente de scrap, y el tiempo de ciclo inicial, acordaros que estaba en 4,3, bastante fuera de target. Una vez finalizado el proyecto, como os hemos dicho, tenemos varias fases en las que implementamos acciones a corto plazo y luego, conforme vamos avanzando, vamos implementando acciones que requieren más tiempo.
El final del proyecto lo acabamos con un 3% de scrap, reduciendo el tiempo de ciclo a 1,6, metiéndolo dentro de target y reduciendo los costes de scrap anuales de 400.000 euros a 30.000. Y hacemos un poquito de recapitulación, no queríamos extendernos mucho, para hacer un resumen de todas las etapas que hemos seguido en este proyecto. Acordaros que lo primero que hacíamos en la etapa de definir era detallar exactamente cuál era el problema, cuantificábamos cuál era la situación actual a través del tiempo de ciclo y cuál era el objetivo. Pasábamos a la fase de medir, en la que reuníamos al equipo de trabajo necesario y hacíamos una lista de todas las variables que considerábamos importantes en nuestro problema. Hacíamos un análisis del sistema de medición, cosa que era indispensable para seguir adelante con el proyecto. Pasábamos a la etapa analizar, en la que las variables que habíamos definido como importantes revisamos una por una, analizando su capacidad y su influencia en el tiempo de ciclo. Proponíamos acciones de mejora para cada una de ellas, demostrando la mejora en el tiempo de ciclo, y luego con la etapa de control nos aseguramos que esas variables definidas como críticas para nuestro problema se quedaban controladas y había documentación para que iban a ser controladas a lo largo del tiempo. Por último, en la fase de replicar, lo que nos replanteábamos era si todas esas mejoras aplicadas en este proyecto pudieran ser implementadas en otros proyectos actuales de la empresa, o si no, para proyectos futuros para que quedara documentado. Muy bien, pues muchas gracias, Eva y María, por toda la explicación del proyecto. A modo de resumen, también para volver a lo que comentaba al principio, ¿no?, la aplicabilidad que tiene el Six Sigma. Estos son los proyectos que hicimos en 2019. Como veis, en la parte derecha hay un 50% prácticamente que son de piezas de interior y exterior, que es donde más experiencia tenemos. Pero como veis, la aplicabilidad es absoluta. Hay incluso donde pone la parte de staff, ¿no?, se puede aplicar a un departamento, un problema que tenga un departamento de gestión de conocimiento, un problema que pueda tener recursos humanos o administración. Es un poco para mostrar la transversalidad de esta metodología, ¿no? Y para concluir, os resumo dos proyectos estos un poco diferentes para que veamos proyectos distintos. En este caso, teníamos un cliente que lo que sufría era paradas frecuentes de su línea, una acción transportadora que transportaba fruta, y tenía, bueno, pues un coste que veis ahí en pantalla cuantificado de lo que le estaba costando ese defecto. No tenía claro cuál era la causa raíz ni cuál era la acción de mejora que podía plantear, con lo cual nos pidió si podíamos echar una mano. Fuimos a las instalaciones, definimos que la causa raíz eran los rodamientos gripados, pero no había forma de ver cuál era exactamente la causa porque parecía que todo estaba dentro de la especificación, ¿no? Con lo cual iniciamos el proyecto Six Sigma una vez teníamos ya el problema definido. Definimos que, como han comentado Eva y María al principio, cuáles eran las variables que contribuían. En este caso definimos 5, que era la carga soportada, la temperatura y humedad, la velocidad también de la cinta y el polvo que se pudiese estar acumulando en los rodamientos. Mediante un diseño de experimentos, parecido a lo que ha explicado María antes, probamos cada una de las variables y definimos que el factor más crítico era la acumulación de polvo. Se estaba acumulando polvo en los rodamientos y eso estaba haciendo que se griparan. Una vez determinado cuál era el problema, que fue lo más complicado, la solución fue sencilla, porque lo que hicimos fue desplazar los rodamientos e instalar unas carcasas de plástico por fuera, de manera que no pudiesen acumular suciedad. Con esto se solucionó las paradas de manera total y el cliente pudo amortizar el proyecto en unos 4 meses y medio. Concluyo con un proyecto un poquito diferente, porque en este caso nos contactaron antes de empezar a fabricar la pieza. Era una pieza similar a la que os muestro en la imagen, y en este caso el cliente recibe, digamos que tenemos el fabricante y le pide que fabrique esta pieza con un plano, ¿no? Y ese era el punto de partida. El plano lo que obligaba a esta pieza a fabricarse era a hacer un proceso inicial de doblado y posteriormente de punzonado. Esto tenía lógicamente unos costes en correderas y unos costes de utillaje que nuestro cliente les parecía excesivo, con lo cual nos plantea si éramos capaces de optimizar este producto. En este caso lo que hicimos fue analizar las tolerancias, la funcionalidad de cada una de las cotas y ver cuál era la mejor opción y si realmente eran necesarias todas esas cotas que tenía el producto. Una vez definido que el mayor de los problemas era la tolerancia de posición de los agujeros, pasamos a hacer la negociación técnica con el cliente, les planteamos un cambio de producto y una vez lo conseguimos aceptar, pudimos cambiar totalmente el proceso e invertirlo, de manera que el fabricante, en vez de hacer un proceso de doblado y luego de punzonado, pudo invertir el proceso
y ahorrarse un 30% más o menos de costes de utillaje. Este fabricante o Tier 1, para que nos entendamos, le trasladó el mismo ahorro al OEM, ¿no? al cliente final, de manera que todos al final salieron ganando, ¿no? Ese es otro tipo de proyecto que podemos hacer. Con lo cual, con esto vamos a ir concluyendo. Sí que queremos insistir en que lo que os hemos mostrado es pues, la punta del iceberg, mucho más profundo, hay mucho más desarrollo dentro, pero no queríamos tampoco hoy excedernos en tiempo. Con lo cual, si os ha gustado el contenido, si queréis conocer algo más acerca de la metodología, incluso si queréis que resolvamos un problema juntos, nosotros queríamos ofreceros también la opción y por supuesto, por haber asistido al webinar, de desplazarnos a vuestras instalaciones, ver un problema in situ y si tenéis alguna, digamos, ya no puede ser un problema, pero sí que intuáis que podéis tener más rentabilidad en algún producto, queremos ofreceros esa posibilidad, ¿no? de verlo juntos y de debatirlo. Con lo cual, por nuestra parte, y para que podáis también dirigiros a nosotros, por supuesto tenéis mi correo electrónico, que creo que os he escrito a todos, también mi teléfono, podéis contactarnos a cualquiera de los que muestro en pantalla. Por mi parte, agradeceros muchísimo que os hayáis conectado todos, que nos hayáis prestado vuestra atención. Las dudas que hayáis escrito o que podáis tener, como os he comentado al principio, las contestaremos durante el día de hoy todas por correo. Y por nuestra parte, agradeceros de nuevo vuestro tiempo. Rafa, no sé si quieres cerrar o quieres comentar alguna cosa más. Bueno, simplemente pues, enfatizar tus palabras, agradecer el tiempo que habéis dedicado. Hemos querido hacer algo conciso y en lugar de turno de preguntas que quizá pues, se pueda alargar para todos, hemos considerado más oportuno el poder responderlas por escrito, puesto que el tema es también técnicamente puede resultar algo complejo y pensamos que podemos aportar más valor con esas respuestas por escrito. En cualquier caso, como ha dicho Guillermo, estamos a vuestra disposición por cualquiera de las vías que tenéis en pantalla, email, teléfono, y encantados de que hayáis estado hoy y esperando que os haya resultado de interés.